Muy, muy bien. Ok, entonces estamos listos. Vamos a continuar viendo cómo saliste con estas preguntas. Ok. ¿Cuál es el verbo principal? Bueno, el verbo principal está en rojo. Ruega. Y el sujeto es Pablo. Entonces, si puedes enfocarse en la idea básica de esta oración, vas a ver que Pablo ruega. Entonces, podemos añadir muchas otras cosas, podemos agregar muchas otras cláusulas, pero la idea principal es Pablo ruega. Punto. Y eso sería la oración simple. Y podemos, aún puede estar solo Pablo ruego. Entonces, ahora vamos a ver unas cláusulas. Por ejemplo, en la Biblia, también, ¿qué está en mi escritorio? En este caso, ¿qué está en mi escritorio? Está describiendo qué tipo de Biblia es. Sirviendo como un adjetivo, describiendo la Biblia. El gran apóstol y hombre de Dios también está describiendo a Pablo. Por las misericordias de Dios, eso está funcionando adverbialmente, está explicando cómo Él está rogando a los cristianos. Y también que los cristianos deben presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, es otra cláusula, que es en este caso una cláusula sustantival, explicando qué tipo de, qué deben de ser después de la palabra rogar requiere este tipo de cláusula. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase, ¿okay? Para darte una idea a dónde vamos. Y en vez de estar trabajando en español, vamos a ver que también las mismas estructuras gramaticales existen en griego y hay que buscar dentro del texto griego este mismo tipo de cosas. Porque frecuentemente Pablo, aún más, utiliza oraciones muy, muy largas, que tal vez son 2, 3, 4 o más versículos. Y hay que ser un buen estudiante de la palabra y dividir estas oraciones en partes más entendibles. Y eso están dividiendo en cláusulas. Y por eso es tan importante de estudiar lo que vamos a ver hoy en clase. Ok, bueno, con eso, un poco de trasfondo, ¿ok? Otra vez, yo mencioné la definición de una oración y ahora quiero explicar que hay, en cuanto a las oraciones, se divide en dos clases, dos tipos. Uno es una oración simple. Pablo predica la verdad. Hay un sujeto, un verbo y a veces un objeto. No tiene que tener objeto, pero es posible. Pero no tiene otras cláusulas adjuntadas. Es algo sumamente simple. Al otro lado, hay oraciones compuestas o complejas. He visto ambos términos, compuesta o compleja, dependiendo de la herramienta que está explicando la gramática. Entonces, en tal caso, va a haber un sujeto, o tal vez más, un verbo, o tal vez más, y otras cláusulas adjuntadas. Solamente hay dos posibilidades, oración simple o oración compuesta. Bajo de las oraciones compuestas, vamos a ver que son compuestas de dos tipos. Uno es compuesta con conjunciones coordinadas. Vamos a ver qué son en un par de segundos. La otra es oraciones compuestas subordinadas, donde hay cláusulas subordinadas conectadas a la cláusula principal o cláusula independiente que vamos a ver. Ok, las cláusulas. Hemos visto hace un par de segundos los dos tipos de oraciones, simple y compuestas. Pero ahora, con cuanto a los bloques, los dos ladrillos, las cláusulas, hay dos clasificaciones también. Una cláusula independiente y una cláusula dependiente o subordinada. Y voy a desarrollar eso en clase explicando cada una de las dos. Ok, primeramente la cláusula independiente. Okay. Una cláusula independiente se comunica una idea completa por sí misma. Es decir, que realmente puede estar sola. Tiene como núcleo sujeto, verbo y tal vez objeto.
Bueno, tal vez estás pensando, Kevin, ya habías hablado de eso. Entonces puede funcionar como una oración completa. Y tal caso sería una oración simple. En este caso, una oración simple y cláusula independiente es igual, es la misma cosa. Pablo predica la verdad. ¡Pum! Es una oración completa, oración simple. También es una cláusula independiente. Pero como sabemos, no siempre hablamos así. No siempre hablamos con cláusulas simples así, o cláusulas independientes y oraciones simples. Un par de veces, otros ejemplos, Juan comió el pan. Sería ambos cláusula independiente y oración simple. Pedro tomó una soda. También. Frecuentemente adjuntamos otras cláusulas para formar oraciones compuestas. Podemos hablar así simplemente, pero normalmente vamos a agregar otros elementos gramaticales. Vamos a ver otras palabras como y o, y también vamos a decir para qué o cuándo. Y esos son palabras que inician una cláusula dependiente, una cláusula subordinada. Vamos a ver ahora cómo podemos agregar otras cosas. Una cosa que ocurre es que vamos a añadir otra cláusula por una conjunción coordinada. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, cuando hay dos o más cláusulas independientes, eso es clave, independientes, conectadas por y, o, pero, sino. En griego vas a ver la palabra kai, que significa o, no he estudiado eso, y alá, entonces, que significa no o sino, o pero, perdón. O a veces una frase preposicional como diatuto, epituto o diati. Ok, entonces a veces podemos unir dos cláusulas independientes con la palabra y. Por ejemplo, Juan comió el pan, pero Pedro tomó una soda. Entonces tenemos una oración completa, tenemos dos cláusulas independientes. ¿Puedes ver cuáles son? ¿Dónde están las dos cláusulas independientes en esta oración? Bueno, primero, Juan comió el pan. El segundo es Pedro tomó una soda. En este caso tenemos también, Pedro está enseñando y Juan está ayudando a los pobres. ¿Cuáles son las dos cláusulas independientes en esta oración? Bueno, si dijiste, Pedro está enseñando, es una. Juan está ayudando a los pobres, es la segunda. En ambos casos son dos cláusulas independientes. ¿De qué son? Uno más. Pedro fue a la tienda y él compró una llanta. Normalmente cuando pensamos en Pedro estamos pensando en el apóstol. Creo que tal vez él tenía que comprar llantas de vez en cuando también, no sé. Pero, ¿cuáles son las dos cláusulas independientes? Claro, Pedro fue a la tienda, es una, y él compró una llanta, esa una segunda. No tiene que tener dos sujetos distintos. Pueden tener solamente un sujeto para ambas cláusulas. Es posible. Nota que ambas cláusulas en cada oración pueden estar separadas y tener sentido gramatical completo. Entonces, yo puedo decir simplemente, Juan comió el pan, punto. Y eso podría ser una oración completa. Pedro tomó una soda, también, punto. Eso indica que son cláusulas independientes. No tienen necesidad de más. Ya pueden estar por sí mismas solas. Con las oraciones compuestas, coordinadas, vas a ver dos o tal vez más cláusulas independientes unidas o conectadas por palabras como kai,
e o alá. Esa es la clave. Vas a ver este tipo de palabra, kai, e o alá, y a vez en cuando diatuto, epituto o diati, para unir estas cláusulas independientes, para ver una oración compleja o compuesta. Eso no es la única manera para hacer oraciones compuestas, sino también tenemos cláusulas subordinadas que están adjuntadas a la cláusula principal. A veces se une una cláusula independiente, eso es lo que es CI, con una cláusula dependiente o también subordinada. Si digo, por ejemplo, cláusula dependiente o subordinada, estoy refiriéndome a la misma cosa. Es simplemente dos términos para la misma cosa. Por ejemplo, Pedro comió el pan para quitar el hambre. Bueno, vamos a tratar a dividir esta oración en partes. ¿Me puedes decir cuál es la cláusula independiente en esta oración? Bueno, si dijiste, Pedro comió el pan, tienes razón. Eso puede estar sola. No hay necesidad de decir para quitar el hambre. Sino puede decir simplemente, Pedro comió el pan. ¡Pum! Y eso sería una oración completa, porque cumple una idea completamente. Entonces, Pedro comió el pan es la cláusula independiente. Y algo al lado también. Técnicamente, cuando está dentro de una oración compleja, se cambia el nombre a cláusula principal. Cláusula principal es otro término por una cláusula independiente en una oración compuesta o compleja. Okay, simplemente espero que no se confunde con la terminología. Ok, pero ¿qué hacemos con esta segunda cláusula? Para quitar el hambre. Bueno, eso es una cláusula subordinada. No se puede decir simplemente para quitar el hambre. Falta algo. Entonces no es independiente, sino es dependiente. Y vamos a estudiar las cláusulas subordinadas en par de segundos. La clave es, con esto vamos a ver una palabra como para, que inicia una cláusula subordinada en esta oración compuesta subordinada. En vez de usar y, o, pero, o sino, vas a ver otros términos como cuando, al fin de que, para o simplemente que y muchas otras que vamos a estar estudiando hoy. Pero van a iniciar una cláusula subordinada que está conectada a la cláusula independiente o la cláusula principal. ¿Ok? ¿Está conmigo? Okay, espero que sí. Otro ejemplo es, Juan, quien tomó la soda, está en la sala. Bueno, ¿cuál es la cláusula principal de esta oración? Bueno, si dijiste, Juan está en la sala, tienes razón. Y como vas a notar que a veces no está totalmente conectado, no es tal vez siempre en la misma orden, etc. Juan está separado del resto de la cláusula. Juan está en la sala. Quien tomó la soda es la cláusula subordinada, explicando, describiendo a Juan. Bueno, ¿cuál Juan estamos hablando? Bueno, el que tomó la soda. ¿Quién tomó la soda? Eso de quién hasta la palabra soda es una cláusula subordinada, porque no se puede estar sola. No puedes decir simplemente quién tomó la soda. No estamos hablando de una pregunta. Yo sé que eso es otra cosa. Pero digo, ¿quién tomó la soda solamente? Eso no hace sentido. Hay que tener otra cláusula independiente a la cual está conectada. Es una cláusula subordinada o dependiente. Ok, con eso vamos a entrar en el estudio de las cláusulas subordinadas. Okay, hemos visto un par de ellos para iniciar la mente de pensar así. Una cláusula subordinada depende estructuralmente del núcleo de la cláusula independiente. Como está diciendo, una cláusula subordinada no puede estar ahí sola, entonces requiere algo más.
Una cláusula subordinada no tiene una autonomía sintáctica y por sí sola la cláusula subordinada carece de sentido. Por ejemplo, si yo digo, para que tengas una nueva oportunidad, estás esperando por algo más en la oración, ¿verdad? Algo falta. También, ¿quién soportó la clase de griego? No, tal vez puedes poner tu propio nombre, no sé. Entonces, pero si yo digo solamente quién soportó la clase de griego, algo falta en cuanto a la gramática. O también, al fin de que conquistaran al enemigo. Bueno, ¿quién? ¿Y hay algo más en esta oración que necesitamos? Cuando veas este tipo de cosas, de que algo falta en cuanto a la oración, estás trabajando con cláusulas subordinadas. Entonces, cláusulas independientes, como estamos diciendo, pueden estar ahí sin otras cosas. Pueden estar ahí completas y cumplen un pensamiento total. Ok, muy bien. Ahora cambiando o enfocándonos más en el griego. ¿Okay? Vamos a ahora empezar mirando unas cosas que hemos estudiado en el pasado y viéndolos de otra perspectiva. ¿Okay? Se encuentran las cláusulas subordinadas construidas por las siguientes estructuras gramaticales. ¿Okay? Van a formar cláusulas subordinadas por 4 construcciones, ¿okay? 4 estructuras gramaticales en griego. Primeramente, cláusulas que contienen un infinitivo. ¿Okay? Va a iniciar, por ejemplo, la cláusula con una palabra en infinitivo. También vamos a ver que se construye con participios, estion, luon, etc., que inicia una cláusula subordinada. También una cláusula que contiene una conjunción, hina, hoti, hote. Entonces, hay muchos más. Esos son simplemente un par de ejemplos. Y 4 cláusulas que inician con un pronombre relativo o adjetivo relativo o adverbio relativo. Por ejemplo, host o hostis, que estudiamos hace tiempo. Entonces, en cuanto a cómo se forman las cláusulas subordinadas, simplemente vas a ver estas 4 opciones. Inician o tienen infinitivo, participio, conjunción o pronombre relativo o adjetivo relativo o adverbio relativo. Estas son las 4 opciones. Ahora lo que vamos a ver es que cuál es la función. ¿Cuál es la función sintáctica de cláusulas subordinadas? En griego, las cláusulas funcionan en las oraciones como sustantivos, adjetivos o adverbios, usando las 4 estructuras mencionadas de que estudiamos en la diapositiva anterior. Por ejemplo, cláusulas sustantivas o nominales es una función. Esencialmente, la cláusula funciona como un sustantivo. Simplemente en vez de ser una sola palabra, es una cláusula. ¿Okay? Puede funcionar como sujeto, objeto, predicado nominal, como cualquier otro sustantivo. Pero en vez de ser una sola palabra, estamos hablando de una cláusula. Un ejemplo, Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y nota que esta frase empieza con caer. ¿Qué tipo de palabra es caer? Es un infinitivo, ¿verdad? Caer inicia una cláusula subordinada sustantiva. Entonces, caer en las manos del Dios vivo es una cláusula subordinada funcionando como un predicado nominal. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Eso es, esta cláusula está funcionando como un predicado nominal, con esta palabra es, el verbo es. Y también, como hemos dicho, podemos ver cláusulas sustantivas
en otras funciones también. Y voy a regresar a eso en un par de minutos, pero eso introduce por lo menos las ideas. Segundo es cláusulas adjetivales. En tales cláusulas vas a ver que la cláusula modifica o califica un nombre o pronombre y a veces también otras palabras, pero principalmente cláusulas modifican nombres o pronombres. Por ejemplo, Efesios 6:17, Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, esta cláusula iniciada con que, o empezando con que, está describiendo algo en la oración. ¿Qué describe o qué modifica qué es la palabra de Dios? Es la espada, ¿verdad? Entonces, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, esta cláusula está funcionando como un adjetivo. Está modificando, describiendo la palabra anterior, espada. Entonces, en cuanto a función sintáctica, toda la cláusula está modificando el término la espada. Y por eso esta funciona como un adjetivo. Ok, la tercera es cláusulas adverbiales. En tales cláusulas modifica o califica un verbo y también explica, por ejemplo, cuándo, manera, resultado, causa, propósito y otras cosas. Si recuerdas cuando estudiamos los infinitivos y los participios, hemos dividido el uso entre diferentes formas. Y un día, en una clase entera, pasamos tiempo mirando a los usos adverbiales. Es la misma cosa. Vamos a ver que simplemente vamos a ver otra perspectiva de la misma cosa. Un ejemplo de una cláusula adverbial está en 1 Corintios 10:13. Fiel es Dios, gloria al Señor, amén, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Tal vez está pensando, el griego es demasiado, no sé, pero sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Y note esta cláusula final, a fin de que podáis resistirla. Entonces, empezando con a fin de que, al fin de resistirla, vas a ver una cláusula adverbial. Entonces, eso indica el resultado. Entonces, toda esta cláusula es una cláusula subordinada adverbial. Entonces, está demostrando el fin, el resultado. Entonces, eso es lo que vamos a estar mirando hoy en el resto de la clase. Ok, lo que quiero hacer ahora, hemos dicho que se puede formar cláusulas subordinadas con 4 mecanismos, voy a decir. Podemos usar infinitivos, participios, conjunciones o relativos. Y vamos a ver estos 4 con cada función sintáctica, para que tengas tal vez una idea más clara y empezar uniendo las ideas que has visto sobre las últimas clases. ¿Ok? Por ejemplo, en cuanto a función sintáctica, vamos a ver el sujeto. Un sujeto, una cláusula subordinada que es sujeto, podemos usar un infinitivo, por ejemplo. Filipenses 1:21 dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a decir que el vivir es una cláusula sustantiva o nominal. El vivir. Y es hecha o construida por un infinitivo. También el morir. No es una sola palabra, sino es una cláusula, funcionando como el sujeto de esta oración. El vivir es Cristo. Eso en este caso es una cláusula independiente y otro aquí, y debido a las 2 cláusulas independientes, el morir es ganancia. Entonces tenemos
una oración completa hecha de dos cláusulas independientes, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si seguimos dividiendo, si enfocamos solamente en esta primera cláusula independiente, el vivir es una cláusula subordinada, que es el sujeto, funcionando como un sustantivo. Y por eso es una cláusula nominal, porque funciona como un sustantivo, aunque no es una sola palabra, sino una cláusula. Igual el morir. Ok, entonces, otra vez, como decía, esta cláusula puede ser construida por infinitivo o también con un participio. El que cree en él no es condenado. Tenemos hopistuon, un participio funcionando como el sujeto. Y eso, el que cree en griego, el hopistuon, es un participio que es una cláusula subordinada que está funcionando como el sujeto de esta oración. El que cree no es condenado. Entonces, otra vez, dos tipos de sujetos formadas de infinitivo o participio, o también, como vamos a ver aquí, con conjunción. Es evidente que por la ley nadie es justificado. Entonces, a veces, la ley nadie justifica es el sujeto de es evidente. Okay, so toda esta cláusula, empezando con que hasta el fin, inicia una cláusula subordinada funcionando como el sujeto del verbo es. Entonces, lo que pasa es que no importa si es infinitivo, participio, conjunción, las tres están funcionando como el sujeto y esos son cláusulas subordinadas funcionando de esa manera sintáctica, esta función sintáctica. Y finalmente el pronombre es relativo. Cualquier que tiene, se le dará más, en Mateo 13:12. Otra vez, en este caso tenemos el pronombre relativo hostes gar eje, cualquier que tiene, se le dará más. Entonces, toda la cláusula, cualquier que tiene, sirve como sujeto del verbo le dará más. Entonces, lo que estoy tratando de comunicar es la idea que van a haber todas las cuatro construcciones o formas de construir para las tres funciones. ¿Okay? Primeramente, cuando son cláusulas sustantivas o nominales, van a funcionar tal como un sustantivo, tal como un nominativo en este caso. Pero en vez de ser una sola palabra, tenemos una cláusula. Y toda la cláusula es el sujeto. Pero esta cláusula puede ser hecha en un infinitivo, un participio, una conjunción o un pronombre. Depende de lo que quiere decir el autor. También, otras cláusulas que funcionan como sustantivos pueden funcionar como predicado nominal, objeto directo, discurso indirecto o aposición, tal como cualquier otro sustantivo. ¿Ok? Otra vez, repitiendo, la idea es que en vez de ser una sola palabra, estamos mirando a una cláusula completa, haciendo la misma función sintáctica de un sustantivo. Ok, en cuanto a las cláusulas adjetivales, en vez de funcionar la cláusula como sujeto o como sustantivo, ahora la cláusula entera va a funcionar como adjetivo. También puede usar diferentes estructuras. Puede ser hecha de infinitivo, participio, conjunción o relativo, pero el fin es igual en cuanto a su función sintáctica. Por ejemplo, en infinitivo, mi gran anhelo predicarles a ustedes en Roma. Entonces, el anhelo es predicar a ustedes en Roma. Entonces, toda esta cláusula está describiendo el anhelo. Si yo quisiera usar un participio, 2 Corintios 3:3, Pablo dice,
que la iglesia es una carta de Cristo, no escrita con tinta, sino con espíritu. Bueno, ¿qué tipo de carta es? Es una carta no escrita. El verbo engegramene está en forma de participio. Y toda la cláusula, iniciada con no, hasta el fin del espíritu, está describiendo qué tipo de carta es. Es una carta no escrita con tinta, sino con el espíritu. En vez de decir una carta larga, usando una sola palabra, que es adjetivo, estamos mirando una cláusula completa, también funcionando como adjetivo, describiendo esta palabra carta. ¿Ok? 3. También puede usar conjunción. Cuando Jesús estuvo en la barca con los discípulos, dice, ¿quién es este que aun los vientos y el agua manda y le obedecen? En Lucas 8:25. Entonces, este es el pronombre. Y empezando con que, hasta el fin de la oración, que aun los vientos, etc., está describiendo esta persona que este. Otra vez, funcionando como adjetivo, pero iniciado por una conjunción, como hoti en este caso. Y finalmente, pronombre relativo. Les escribo un mandamiento antiguo, dice Juan, que han tenido desde el principio. ¿Qué tipo de mandamiento es? Un mandamiento antiguo. En este caso, antiguo es un adjetivo típico, pero también una cláusula adjetival iniciada por que han tenido desde el principio. ¿Qué tipo de mandamiento es? Un mandamiento que habían tenido desde el principio y iniciada con un pronombre relativo, ein o hein, en este caso es femenina, por esa razón está en esta forma. Otra vez, tal como hemos visto que las cláusulas subordinadas pueden estar como sujetos sustantivos, también número 2, pueden funcionar como adjetivos. Y toda la cláusula funciona como un adjetivo. Ok, llegando a la tercera función, cláusulas adverbiales. Vamos a ver que cláusulas adverbiales se encuentran en esas 10 maneras, esencialmente. Causa, comparación, concesión, condición, complementario, locativo, modo, manera y medio. Yo puse todos esos 3 en una sola. Propósito, resultado y tiempo. Eso debe de ser algo notable, es decir, algo que has visto anteriormente, porque cuando estudiamos los participios, cuando estudiamos los infinitivos, hemos visto estas mismas categorías. Y esencialmente estamos mirando a lo mismo, pero estamos mirando de otra perspectiva. Que ahora estamos tratando de pensar como cláusulas iniciadas o por lo menos que contienen participios o que contienen infinitivos, pero con las mismas funciones sintácticas como adverbios. ¿Ok? Con eso vamos a ver por lo menos un ejemplo de adverbio de causa. Podremos desarrollar cada uno de estos 10 y ver que por causa, por comparación, pueden ver infinitivos, participios relativos o conjunciones. Podemos desarrollar cada uno, pero para ahorrar un poco de tiempo, no más vamos a mirar a un ejemplo de adverbio de causa. A veces la cláusula subordinada inicia o es iniciada con un infinitivo. No tienen por qué no piden. Entonces, en cuanto a la oración, dice Santiago, que no tienen diatomei aiteiste humas, porque no piden. Aunque no sale en el español, el griego contiene un infinitivo. Eso es esta construcción del infinitivo con el acusativo. Ustedes piden, entonces en este caso está usando un infinitivo. Pero la idea es la causa porque no tienen. ¿Cuál es la causa? Porque no piden. Y utiliza la construcción de un infinitivo. También podemos mostrar causa usando un participio. Porque somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios.
la palabra por qué no está en el texto griego como una palabra separada, sino está dentro del entendimiento de este verbo dikaiothentes, usado en esta función de mostrar causa. Entonces, ¿por qué somos justificados? Por la fe. Tenemos paz con Dios. Otra vez, mostrando la causa que tenemos paz con Dios. Pero usando la construcción de un participio en vez de un infinitivo o conjunción. Número 3, podemos también usar conjunciones. Con hoti, por ejemplo. No mientan unos a los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Empezando con por qué, tenemos una cláusula subordinada. ¿Por qué somos miembros los unos de los otros? Eso explica por qué no debemos mentir uno al otro. Empezado con una conjunción. Entonces, de por qué hasta el fin de la oración, eso es una cláusula subordinada mostrando causa. Y esta funciona como adverbio. Y finalmente, pronombre relativo. ¿Por qué nosotros que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Yo sé que en las traducciones frecuentemente no incluye la palabra por qué, por eso lo puse así entre comillas. ¿Por qué es entendido? Nosotros, hoitines, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La idea es por la causa de que hemos muerto al pecado, no vamos a poder vivir en el pecado todavía. Otra vez, esta cláusula subordinada, empezado con nosotros al fin del pecado, es una cláusula subordinada mostrando causa. ¿Por qué no podemos vivir en el pecado? Bueno, porque nosotros hemos muerto al pecado. Ok, sumiendo un poquito, resumiendo. Hemos visto que hay esencialmente 4 estructuras, como están en esta diapositiva: infinitivo, participio, conjunción, pronombre, y también diferentes funciones sintácticas, adverbios, adjetivos o sustantivos. Y vamos a ver que en el texto griego vas a ver una mezcla de todo. El autor tiene derecho a decidir cómo él quiere comunicarse. A veces va a usar un infinitivo para mostrar el adverbio. A veces va a seleccionar un participio o conjunción. Depende del autor. Nosotros como estudiantes hay que estar por lo menos alertos para ver dónde inicia y dónde termina estas cláusulas. Y reconociendo los ladrillos, voy a decir, por ejemplo, el infinitivo, participio, conjunción o pronombre. Ok. Hemos pasado más tiempo estudiando los participios y los infinitivos y también los pronombres relativos. Quiero darles por lo menos unas palabras importantes que son conjunciones que normalmente inician cláusulas subordinadas, para que tu mente empiece a reconocerlas, para decir, hey, cuando yo veo estas palabras es como una bandera roja. Hey, yo estoy iniciando una cláusula subordinada. Por ejemplo, cuando está mostrando causa, va a ser una de estas palabras normalmente. Comparación, estas. Concesión y condición, estas. Si quieres, puedes apagar el video y después iníciala cuando estás listo para continuar. Pero lo sugiero que apuntes estas palabras para que estés alerto cuando veas estas palabras que está iniciando normalmente una cláusula subordinada. ¿Ok? Para mostrar locativo, vas a ver estas 3 palabras. Ok, no hay conjunciones para mostrar modo, manera y medio. Entonces no hay necesidad de memorizar palabras de eso. Propósito sí hay, resultado hay, y tiempo hay mucho más porque hay futuro, pasado y presente. Otra vez, apunte por favor estas palabras y después puedes continuar con el video.
Ok, resumiendo, hemos dicho que cláusulas subordinadas se encuentran construidas por 4 maneras: infinitivo, participio, conjunción o pronombre. Y estos 4 van a tener función sintáctica de sustantivo, adjetivo o adverbio. Y en vez de ser una sola palabra que funciona como sustantivo o adverbio o adjetivo, es una cláusula completa, unas palabras unidas que expresan este concepto. Ok, muy bien. Ahora quiero terminar con lo que es el propósito, el uso de las cláusulas en la exégesis. Porque es una cosa para ver griego, la gramática del griego, pero ¿para qué es? ¿Qué nos sirve, Kevin? Tal vez está preguntando. Bueno, lo que hay que hacer cuando estás haciendo un estudio de un texto bíblico, primeramente hay que identificar la cláusula independiente, es decir, la cláusula principal. ¿Qué está tratando de decir el autor con esta oración? ¿Cuál es el sujeto principal? ¿Cuál es el verbo principal? Porque eso te ayuda a reconocer el corazón de la oración. Número 2, hay que identificar las cláusulas dependientes. Normalmente vas a ver 2 o 3 cláusulas dependientes en una sola oración. Pablo le encanta usar cláusulas dependientes. En el principio de Efesios, desde el versículo 3 al versículo 14, es casi una sola oración, hecha de muchas cláusulas dependientes. No pensamos así, pero en griego es muy fácil de construir una sola oración de muchas cláusulas dependientes. Entonces, como estudiante de la Biblia, hay que reconocer y dividir el pasaje en sus cláusulas más pequeñas para hacer sentido de lo que quiere decir el autor. Después de identificar las cláusulas, hay que clasificarlas. En cuanto si son de su estructura, es participio, infinitivo, conjunción o pronombre. Y también esta funciona como sustantivo, adjetivo o adverbio. Y eso te va a ayudar. Entonces, quiero hacer, al fin de esto, es algo que no he mencionado antes, es nota la palabra o palabras a que se relaciona la cláusula. El antecedente. El antecedente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Efesios 6, que estudiamos antes, la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? Estamos buscando en esta cláusula de qué es el Espíritu, qué es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra a que se relaciona esta cláusula? Bueno, la palabra. Entonces, hay que buscar a cuál palabra es modificada o desarrollada por esta cláusula, voy a decir. Entonces, es importante no solamente reconocer las cláusulas, sino también a qué se refiere, a cuál palabra, a qué se relaciona esta cláusula, aún específicamente si es adjetivo. ¿Ok? Muy bien. Ok, rápidamente, pues tal vez no tan rápidamente, pero quiero que tú tratas de hacer algo rápidamente con esta oración en griego. Puse la traducción en español abajo y quiero que me hagas un favor. Claro que puedes parar el video para hacerlo, pero quiero que hagas lo siguiente, que puedes rodear el verbo principal en griego y después poner un cuadro alrededor del sujeto principal y después ver si puedes determinar dónde están las cláusulas subordinadas. ¿Ok? Hay que hacer un círculo alrededor del verbo principal, un cuadro alrededor del sujeto principal y después ver si puedes identificar unas cláusulas en esta oración griega. ¿Ok? Puedes usar cualquier recurso que quieres, porque eso te va a ayudar en la tarea para la próxima clase. Después de parar la grabación, después continuaremos y vamos a calificar cómo fue. Ok, muy bien.
¿Ya listo? Espero. Si no, por favor, haz esta tarea porque eso te ayudaría mucho. Ok, entonces, tenemos esta cláusula para ver primeramente el verbo. Hagnizo es purifica, se purifica. Y hoekon, aquel que tiene. Y nota que tenemos paz, todo. Tal vez si incluiste el paz, también está dentro de la cláusula como sujeto principal. So, todo aquel que tiene es el sujeto principal. Y se purifica es el verbo principal. So, el que tiene se purifica. Ahora vamos a ver cláusulas subordinadas, marcadas con el amarillo. Desde paz hasta auto es una cláusula. Y podemos tal vez aún subdividir en otras, pero esas son las principales. También, kathos hasta estin es otra cláusula. Entonces, eso te da una idea de lo que es dividir el texto. Hay que buscar el sujeto y el verbo principal, y después de eso empezar viendo cómo se divide esta oración en sus partes, en sus unidades gramaticales. Y otro es, el propósito no es simplemente en cuestión de la gramática. Eso te ayuda a entender qué quería decir el autor bíblico. ¿Qué es la cosa más importante? ¿Qué es el corazón de esta oración? Bueno, en este caso es el que tiene va a ser salvo. Se purifica, es el verbo principal. Y eso nos evita de desviarnos en cosas menos importantes. También en estas cláusulas subordinadas también hay que notar si es un participio, si está funcionando como, o también tienes otra estructura, participio, infinitivo, etc. Y también su función sintáctica. ¿Es un sujeto o es adjetivo o es un tipo de adverbio? Eso sería en este caso, todo el que tiene esta esperanza en él, eso es ¿qué tipo de cláusula? ¿Qué es estructura? ¿Es pronombre? ¿Es conjunción, participio o el infinitivo? Bueno, es participio, ¿verdad? Porque tenemos hoekon aquí. Ahora, ¿qué es la función? Bueno, esta función como sujeto, esta función como adjetivo o adverbio. Bueno, en este caso está nominativo, entonces esta función como nominal es el sujeto. Toda esta cláusula es como el sujeto del verbo. Bueno, puede ser lo mismo con kathos aquí. En este caso tenemos, kathos es una palabra conjunción, ¿verdad? Y por eso sabemos que es, esta función en este caso, como adverbio, voy a decirles, porque está explicando así como él es puro. Entonces, está comparando en esta función. Si puedes regresar a las diapositivas anteriores, ves que comparación es una de las funciones del adverbio. ¿Ok? Bueno, eso te da una idea de lo que vas a hacer con tu tarea. Entonces, realmente hay dos documentos. Uno es cláusulas en español. Y en este documento simplemente vas a reconocer dónde están las cláusulas en unas oraciones en español. O sea, es simplemente práctica dividiendo una oración en cláusulas en español. Segundo, vas a ver un texto de Segunda de Juan. Cada uno tiene oraciones. Y quiero que hagas exactamente lo que nosotros hicimos hoy en clase, de seleccionar el sujeto, el verbo principal y también ver o mostrar las diferentes cláusulas subordinadas. ¿Ok? Bueno, hermanos y hermanas, yo sé que esa clase tal vez no es la más fácil, entiendo. Por eso dije al principio, a veces dudo de aún incluirla, porque es simplemente estamos rascando al superficie de ese estudio. Entonces, empieza con eso y eso puede ser como el primer paso de estudios mucho más profundos más adelante. Entonces, hasta la próxima clase. El Señor te bendiga.